Así es, la situación se agrava día a día, lo venimos advirtiendo hace unos 15 días cuando se produjo ya ese super contagio en la panificación del mundo y que comenzó a ramificarse tanto no solamente en nuestra ciudad, sino también en Las Talitas, en Yerbabuena y en la propia capital. Que advertimos también que los límites políticos y jurisdiccionales son límites porosos y que en síntesis, digamos, estamos ligados toda el área metropolitana a un mismo paño y a un mismo resultado también en lo que se refiere, digamos, a las tasas de contagio. Así que en ese sentido, creo yo que en este momento todos los intendentes del área metropolitana tenemos que estar espalda contra espalda, cuidándonos y cuidando a nuestra gente, ¿no? En Nájar y en Las Talitas, porque allí yo me acuerdo que hablábamos con usted semanas atrás y le preguntábamos si iban a adoptar una medida similar a la que se había tomado en Las Teñas, por ejemplo. Y usted muy bien nos explicaba que en realidad era imposible porque no había un contagio por conglomerado, que allí lamentablemente las personas contagiadas estaban diseminadas en todo el territorio de Las Talitas. Así es, Marcelo, la realidad es esa que acabas de describir. Nosotros tuvimos dos focos principalmente, uno relacionado a lo que es la panadería, la conocida panadería, como bien lo describía Sí. Javier Buendía, la situación de la panadería del mundo que se transformó en 10 primeros contagiados y luego se propagó, y esto es importante saber el mecanismo, se propagó a través de reuniones sociales intrafamiliares en la gente llegados a estos primeros contagios. En este momento estamos también con una segunda situación de menor cuantía, pero de las mismas características, en la situación de una persona que tiene familiares que vive en San Miguel de Tucumán, con familiares directos en el municipio, que ha sido detectado ya hace unos 7 días atrás y hoy ya se está trabajando por casualmente el mismo mecanismo de las reuniones informales o formales, digamos, intrafamiliares, que hay que aclarar, hay que evitar. Está penado la situación de este tipo de reuniones y ese fue el círculo como de trabajo, como bien lo describía el gobernador hace días atrás, que hablaba sobre la situación de las reuniones sociales, que era el principal impulsor o propagador de este COVID-19, este virus, esta pandemia mundial que ha atacado y que ha llegado al interior del interior en el caso de los municipios del Gran San Miguel de Tucumán. Bien, esa es la situación entonces epidemiológica en las ciudades de Tafí Viejo y de Las Talitas. Vamos a las medidas. Javier, fuiste el primero en dar marcha atrás y en volver atrás con las flexibilizaciones que habías resuelto hace algunos meses en algunas actividades. ¿Están analizando en tomar otras medidas, en prorrogar estas medidas que tomaron hace 10 días aproximadamente? Bueno, esas medidas fueron prorrogadas ya en el día lunes pasado por Sí. 15 días más. Me refiero concretamente a la suspensión de las actividades de las canchas de fútbol 5, de los gimnasios y de los bares, salvo en la modalidad delivery. Es una situación que realmente afecta muchos intereses, pero creemos que es la decisión correcta en un momento tan delicado, donde se están multiplicando los casos y donde ya no tenemos con claridad identificado cuál es el nexo epidemiológico de contagio que se está produciendo en la ciudad. Es decir, sabemos con claridad que el virus está circulando, no sabemos por dónde y en consecuencia es momento de que nos quedemos en casa. Ya venimos viendo a lo largo y ancho del planeta cómo cuando estos picos se disparan, el crecimiento se torna exponencial. Y este es el momento, lamentablemente llegamos medio tarde a esta situación porque llevamos mucho tiempo ya guardado, mucho tiempo cercenando ciertas actividades, pero la realidad es que esto nos está ocurriendo ahora en este preciso momento a nosotros, ¿no? Es Sí. decir, los contagios se están dando en este momento. Bien, en Nájar, bueno, y en Las Talitas también, ¿no? Se adoptaron medidas similares. Sí, de igual medida, con restricción horaria en cuanto a los comercios, el cierre de gimnasios y de canchas de fútbol 5, que quiero agradecer principalmente a los dueños de gimnasios de acá de nuestro municipio, porque previo a la medida tomada por la municipalidad, se habían comunicado y habían cerrado sus gimnasios de manera preventiva, y ninguna de estas medidas es caprichosa o que alguien crea que va en contra de un sector. Todas las medidas que han sido
tomadas surgen de las entrevistas con las personas que han sido contagiados y que tienen el virus y que han expresado cuál ha sido su movimiento habitual luego de haberse contagiado, digamos, en esa ventana, que también hay que aclararla porque leo mucho de la situación en las redes sociales y todo lo demás. Sí. El contagio principalmente se lo empieza a estudiar luego del 5.º día, no de los 15 días, luego del 5.º día de haberse vinculado con una persona y haberse contagiado, el hisopado ya por la carga viral tiene la carga suficiente como para dar positivo, y en ese sentido es correspondiente, aún dando negativos, esperar el segundo hisopado para formalizar esto. Bien, sí, cuando uno hace el análisis de las entrevistas con estos afectados, observa cómo ha ido desenvolviendo su vida rutinaria porque son totalmente asintomáticos en el general de acá de lo que es el municipio de Las Talitas, a lo cual también quiero agradecerle a la ministra de Salud porque rápidamente estamos contactados en forma permanente y ya se están realizando las desinfecciones en los locales comerciales en donde han realizado su actividad normal, algunos detectados casos positivos en este momento, y se está trabajando al respecto en ese sentido, en forma consonante y concordante con las políticas sanitarias de la provincia. Está muy bien eso. ¿Y están cumpliendo con el horario de cierre los comerciantes ahí en Las Talitas? Le hago esta pregunta porque hubo algunas manifestaciones, ¿no? A ver, en la gran mayoría lo está cumpliendo. Bien. Hay un segmento que entiende que es medidas puntuales contra el espacio del comercio, y en realidad quiero volver a aclarar, estas no son medidas restrictivas, caprichosas, son medidas para cuidarlos a todos, inclusive a ellos, a sus familiares, a sus trabajadores, a las familias de los trabajadores y en realidad a la sociedad completa del municipio de Las Talitas. En esto les solicito nuevamente solidaridad en este sentido, como hubo empresarios que se han puesto a disposición previo a las medidas, como hubo empresarios que colaboraron con el municipio para la desinfección de las calles totalmente en forma desinteresada. Le pedimos a la totalidad de los comerciantes y empresarios que no son medidas caprichosas, son medidas tendientes a cuidar sus trabajadores, las familias de sus trabajadores, sus clientes, las familias de sus clientes, a ellos mismos y a sus propias familias. Por eso, inclusive hemos tenido que llegar en algunos momentos a clausuras, pero son irracionales, en donde luego finalmente estas clausuras venían, voy a contar un caso puntual, de una situación de que fue el Ciprosa a desinfectar el local, no lo dejaron ingresar y a través de esta interacción con el Ciprosa se produce la clausura y finalmente había un nexo epidemiológico positivo en ese local comercial y era uno de los empresarios que estaba pidiendo la apertura de horario. Por eso les reitero, uno entiende las protestas, entiende que puede ser algún sector afectado, pero evitemos el agrupamiento. Hay maneras y maneras de hacer pública una manifestación. Evitemos el contacto social, el distanciamiento social y sobre todo el uso del barbijo y la higiene de manos. La última consulta para ambos, ¿no? Teniendo en cuenta este crecimiento exponencial de casos en la provincia en general y que el departamento de Tafí Viejo ya superó los 100, hablemos un poco del sistema de salud. ¿Cómo están las cosas allí en la ciudad de Tafí Viejo, Javier? ¿Están preparados para contener la demanda de la población? Bueno, hemos venido trabajando en esa dirección con el gobernador Juan Mansur desde el primer día de la pandemia. Hemos no solamente creado un hospital modular a partir de la policlínica Mercedes Serrano en Loma de Tafí y hemos difusionado nuevas áreas, separado nuevas áreas de funcionamiento del sistema de salud local para poder atender la demanda. Pero sin duda lo que se viene es muy delicado y realmente muy complejo desde el punto de vista sanitario. Yo simplemente hago este aporte de ver la experiencia internacional, donde también se ve de esta experiencia internacional que manifestaciones como la que hemos tenido el 17 de agosto acá en Tucumán y en el país se repiten por todo el mundo. La gente sinceramente viene cansada, fatigada, digamos, de transitar esta pandemia. Pero en el caso nuestro y en el caso de Tucumán hay que entender una vez más que estamos pasando por el peor momento. Sinceramente creo que
no son momentos de politizar las decisiones políticas que se toman en medio de una pandemia. Me parece de una irresponsabilidad supina, y mucho más que haya políticos de la oposición tratando de sacar ventaja de esta situación. Parece realmente lamentable. Y a veces parece que con la razón no alcanza. Y en consecuencia las escenas dantescas que hoy se proyectan a lo largo y ancho del globo terráqueo tienen que ser material suficiente como para que esta gente se sensibilice y realmente deje de lado este tipo de manifestaciones que lo único que hacen es promover el contagio y el mal humor. Ayer lo veíamos al expresidente Macri haciendo un bochornoso ejemplo de esto que estoy diciendo yo. Una vez más, le pedimos a la oposición que sea responsable, que deje de lado su bandería, sus cuestiones políticas. Estos no son momentos electorales, estos son momentos para cuidar a la gente y cuidarla de la pandemia, que es la principal preocupación que tenemos todos. Bien. Nájar, y allí en las Talitas, ¿cómo está funcionando o cómo espera, ¿no?, el sistema de salud a la población en caso de que sigan aumentando los casos? Esperemos que no sea así. Bueno, Marcelo, en esto ser claro, acompañamos las medidas tomadas por el CIPROSE y creo que son muy buenas en el sentido de que hasta aquí los asintomáticos eran llevados a los centros de cuarentenas obligatorios a partir de decisiones políticas para descomprimir el sistema de contención médica. Van a empezar a hacer cuarentenas domiciliarias, a lo cual hay que apelar muchísimo a la conducta social. El municipio va a estar colaborando de forma activa, como lo viene haciendo con cada una de esas familias, porque nunca debemos olvidarnos que detrás de un caso positivo hay una persona y hay una historia de vida que podría enumerarla. Estoy comunicado con muchos de ellos en forma semipermanente y voy aprendiendo también de dejar de pensar en casos positivos y humanizarlo un poco, que detrás hay una persona, claro, y una familia. Y ha aumentado esto, volviendo a la consulta, observamos claramente que el mecanismo de descentralización que está tomando el CIPROSE en cuanto a la realización de hisopados en cada uno de los municipios es bastante positiva, porque se logra hacer mayores testeos y llegar rápidamente a los casos positivos o a los casos potenciales para producir el aislamiento y impedir la circulación comunitaria o viral. Hasta acá nosotros, si bien tenemos la trazabilidad en cuanto a los casos que se han dado en nuestro municipio y las personas detectadas están dentro de cuarentenas, la gran mayoría asintomáticos, y estoy hablando cerca del 90%, lo cual habla del cuidado que tenemos que tener en el tema de los contagios, en este sentido, los contactos sociales, porque este virus, si bien es asintomático para la mayoría de las personas, va buscando el paciente en donde incorporarse, o el organismo donde incorporarse, o la persona, para producir inclusive el deceso de la misma. Y en virtud de esto, creemos que las políticas hasta acá van a servir y están sirviendo de contención a la sociedad en general, pero sin duda alguna, si no generamos la conciencia y que mostramos y visibilizamos que este es un problema que debe ser transversal a la política, que no le pertenece, digamos, no podemos politizar ningún acto de lo que implica el cuidado de la salud pública y buscar el cuidado de toda la sociedad en este aspecto, realmente, y generar conciencia real. Lo que principalmente son mecanismos de contagio, más que hacer un análisis político, voy a hacer un análisis de la realidad. Se ha producido en conglomeraciones familiares. Imaginemos, ¿no?, en reuniones mayores, multitudinarias, sí. Si la propagación realmente escapa a los valores de trazabilidad que se puede llegar. Hasta el momento, evitar las aglomeraciones sociales, evitar las reuniones familiares, el distanciamiento social, y sin duda alguna, Marcelo, nuevamente, hasta el hartazgo y hasta el cansancio, el uso del barbijo. El uso del barbijo es un mecanismo preventivo que hoy tenemos, y acompañar al sistema de salud y tratar de descomprimir esta cuestión, y que en esto es una realidad. Primero decirle, detrás de un caso positivo hay una persona. No es un caso positivo solamente, no es un indicador estadístico, hay familias y personas afectadas. Sí. Y segundo, esta es una situación que vamos a resolverla entre todos, modificando nuestras conductas sociales, nuestros hábitos sociales, y principalmente con los mecanismos que hoy tenemos al alcance de nuestras manos, que es la higiene de manos, casualmente, distanciamiento social y uso de barbijo. Sí, y hoy más que nunca no depende solamente de ustedes, de los gobernantes, sino de la responsabilidad que tenemos cada uno como individuo, ¿no?, como sociedad.